Listo. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta sesión virtual organizada por Cívica Querétaro. Me presento, yo soy Cecilia Fernández de Mendoza Ibarra, secretaria ejecutiva de Cívica, y les damos la bienvenida a este espacio de diálogo con quienes aspiran a ser juzgadoras o juzgadores federales. Agradecemos profundamente la disposición del coronel Hernández Valdemar, que hoy nos acompaña para conversar de manera abierta y transparente. Permítanme explicar brevemente la dinámica que llevaremos en este diálogo. La sesión tendrá una duración máxima de 30 minutos, distribuidos de la siguiente manera. Posterior a esta introducción, la candidatura tendrá 3 minutos para presentarse y después iniciaremos el desarrollo de 2 bloques de preguntas detonadoras, cada una de 10 minutos. Las preguntas detonadoras surgen de los 4 ejes de la agenda cívica, que son: 1 es participación ciudadana, 2 derecho a la ciudad, 3 seguridad, justicia y paz, y 4 medio ambiente saludable. Cada eje cuenta con una urna que contiene preguntas propuestas por organizaciones de la sociedad civil especializadas en estas áreas. Durante la sesión, la candidatura elegirá una urna para sustraer su primera pregunta y más adelante se repetirá el proceso para la segunda pregunta. Estas preguntas serán formuladas directamente por representantes de las organizaciones de la sociedad civil participantes. Al final de los planteamientos, la candidatura contará con 5 minutos para emitir un mensaje de cierre. Es importante recordar que el objetivo de este diálogo es conocer las posturas de las candidaturas respecto a la protección, progresividad y expansión de los derechos humanos, en especial para mujeres, personas indígenas, migrantes, comunidad LGBT, infancias y adolescencias. Desde Cívica Querétaro, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de los derechos colectivos y difusos y con una justicia que aplique la Constitución y los tratados internacionales para garantizar la dignidad de todas las personas. Finalmente, les compartimos que tanto organizaciones de la sociedad civil como académicos estarán evaluando estos diálogos. Con los resultados, elaboraremos un informe que derivará en un semáforo de candidaturas, el cual se hará público antes de la jornada electoral del 1 de junio. Les recordamos que esta sesión está siendo transmitida en vivo a través de nuestras redes sociales. Si por algún motivo el tiempo se extiende, la sesión se cerrará automáticamente a los 39 minutos. Dicho esto, damos inicio formal a esta sesión. Pedimos a la candidatura que nos comparta su presentación personal en un máximo de 3 minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contento de estar aquí y de poder compartir todas las ideas o las propuestas y, claro, recibir las preguntas de las organizaciones civiles, ¿no? Y relativamente reconocer, claro, la importancia que tienen la sociedad civil, las organizaciones civiles en el proyecto de nación, el proyecto de Estado, el proyecto de municipio. Bueno, mi nombre es Valdemar Coronel Hernández, lo pongo ahí de apellidos porque pues, así sale en la boleta. Yo soy abogado, soy como todo mundo, los que participamos en esto, pues tenemos que ser abogados. Tengo yo una maestría en Derecho Fiscal, me especializo mucho en la cuestión de impuestos, pero también en la cuestión del Derecho Administrativo. Tengo adicionalmente una maestría en evaluación de bienes, preponderantemente en bienes intangibles, es decir, cuestiones, marcas, patentes y ese tipo de cosas. Tengo también tengo otra carrera en comercio internacional, también soy licenciado en comercio internacional y tengo un doctorado en planeación. Bueno, se preguntarán, bueno, ¿por qué tiene que ver la planeación en esto, no? Bueno, yo creo que la planeación ya en la actualidad, la cuestión de las habilidades, las herramientas y las habilidades blandas son muy importantes. Al final y al cabo, cuando uno es servidor público, cuando uno es juzgador, es magistrado o juez, pues tienes que administrar recursos humanos principalmente. Y para poder administrar recursos humanos se tiene que tener vastas habilidades en cuanto a la administración de recursos, ¿no? Humanos. En este sentido, una de mis propuestas precisamente es la de la inclusión, otra es la de la sensibilización, que incluye evidentemente la sensibilización del personal, de cómo se tratan a las personas, los que son los usuarios de los juzgados, de los tribunales. En cuanto a la inclusión, bueno, me refiero yo precisamente a lo que es los derechos progresivos que se han estado generando en las últimas 2 décadas, bueno, en la última década en especial, y esa progresión de derechos
que tiene que llegar y ya ha llegado incluso a legislaturas federales y estatales, pero también a los tribunales. Y por último, una propuesta de cercanía, ¿no? De cercanía con la gente, de tratar de interactuar con las personas que aparecen en los expedientes y no verlos como un número, un papel, sino verlos como una vida, como una cuestión totalmente de humanismo, ¿verdad? Y básicamente esa es mi presentación. En cuestión profesional, yo he sido funcionario público también, cerca de 14 años en diferentes áreas. Conozco la administración pública, he estado en obras públicas, he estado en la entidad superior de fiscalización, cuando se llamaba Contaduría Mayor de Hacienda, he estado en la Secretaría de Salud también del Estado y he sido asesor y funcionario de diversos municipios. Es todo. Pues bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Le paso la palabra a Walter López. Pues muchas gracias, Cecilia, y bienvenido, Valdemar, a este diálogo ciudadano con preguntas de las organizaciones de la sociedad civil. En este tramo tenemos hasta 10 minutos para dialogar a partir de una pregunta detonadora que tenemos en estos frascos. Y están basados en los 4 ejes de la agenda ciudadana. Y tú tienes la opción de elegir de qué tema quieres que saquemos la pregunta. El primero es derecho a la ciudad. El segundo es medio ambiente saludable. El tercer frasco es seguridad, justicia y paz. Y el cuarto es participación ciudadana. Ok, pues vamos con derecho a la ciudad. Ok, pues aquí tenemos a una especialista, que es la doctora Estefanía Biondi. Entonces, bueno, espero que se vea. Salieron 2, me voy a quedar con este papelito, al azar. Y lo abro y lo leo. Esta pregunta fue mandada por la Coalición Ciudadana por la Movilidad Sostenible de Querétaro, la famosa QM21. Y dice así: escenario 1. Considerando que algunos proyectos de infraestructura vial pueden diseñarse con distintos enfoques, por ejemplo, priorizando velocidad vehicular, movilidad sostenible o equilibrando ambos, ¿cuáles criterios objetivos deberían aplicarse para evaluar su impacto en la calidad de vida urbana, la equidad y el medio ambiente antes de su ejecución? Y después dice, ¿cómo evaluaría su impacto antes de ejecutarlos? Desde luego. Bueno, creo que aquí es muy importante comenzar con lo que es una pirámide, ¿no? En cuestión legal, desde que estamos nosotros en la Escuela de Derecho, nos enseñan sobre una pirámide de derechos, la famosa pirámide de Kelsen. Y ahí se basa precisamente qué es lo más importante, qué es lo más importante en este caso del derecho, y en este caso en la cuestión de movilidad de una ciudad, un derecho a la ciudad, pues tenemos que partir de primero conocer pues quién es o quién debería ser el principal beneficiado de un derecho a la ciudad, ¿no? Y precisamente es el peatón. Y dentro del peatón también podemos encontrar una clasificación acerca de quién puede ser más beneficiado o debería ser más beneficiado, o por lo menos de tomar una perspectiva de cómo debería diseñarse esas obras de infraestructura. En este caso tenemos también gente discapacitada, tenemos probablemente mujeres embarazadas, que se tendrían que tomar en cuenta en esta pirámide de priorización sobre el diseño de las vialidades y ahí ir subiendo hacia lo que es el ciclista, hacia a lo que es ya después el transporte público, y dejar al final pues lo que es el vehículo, ¿no? Lo que vemos en la realidad, y lo vemos desde el municipio más pequeño del estado hasta la gran metrópoli que es Querétaro, Corregidora, el Marqués, ¿no? En donde encontramos que las vialidades desde hace ya muchos años pues se han ido priorizando, se han considerado en algunos casos unas obras alternas, digamos, a las obras viales, como son la cuestión de las ciclovías, totalmente pues inservibles, ¿no? Muchas de ellas inservibles.
Y yo creo que ahorita en la actualidad, pues el gran ejemplo que tenemos, pues es la obra de 5 de febrero, una obra que se prometió que iba a ser muy inclusiva, una obra que iba a estar, que tenía un proyecto, al parecer, por lo menos lo presentaron así, en donde se podía ir a ver a gente caminando y gente en bicicleta y ver una priorización sobre el transporte público, y lo que encontramos es algo totalmente diferente. Hoy en día creo que hay más tráfico que cuando no estaba esta obra. Vemos que se construyeron puentes y no precisamente peatonales, pues se construyeron puentes para que el vehículo llegara más rápido. Se respetó solamente una sola vialidad, que es la del transporte público. Sin embargo, pues es muy difícil en esa vialidad ir con una bicicleta sin un temor a que te pase algo, ¿no? Yo creo que si hablamos del derecho a la ciudad, pues más bien lo que tenemos es un ejemplo de lo que no es un derecho a la ciudad, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que yo escuché del concepto del derecho a la ciudad fue hace como 2 años. Estaba yo en una maestría en evaluación y algún maestro dijo, bueno, ahí les dejo este video para que lo analicen, y precisamente era un video de una ciudad creo que era de Montevideo, en Uruguay, en donde se mostraba, y en un video bastante bien diseñado, cómo las personas habían ido perdiendo el derecho a la ciudad, es decir, ya no podían transportarse y entrar a ciertos lugares y disfrutar una vista o disfrutar simplemente la arquitectura de un lugar, no nada más por la propia vialidad, sino también por la cuestión de la falta de equidad social, ¿no? Esa cuestión de la equidad social que se va perdiendo y impacta en todos los ámbitos de la vida y la calidad de vida de las personas. Gracias, Valdemar. Doctora Biondi, nos quedan 4 minutitos. ¿Quiere comentar algo? Sí, muchas gracias, Walter. Gracias, Valdemar, por participar en esta sesión. Yo quisiera retomar la cuestión de la planeación, justamente en relación con la movilidad, porque el derecho a la ciudad prevé también un derecho de la ciudadanía a la planeación y en particular a una planeación participada. Entonces, ¿cómo visualiza, por un lado, lo que se decía en la pregunta, es decir, los criterios para evaluar una obra antes de la ejecución y cómo afecta esa obra en la calidad de vida de los habitantes en la etapa justamente de la planeación? Sí, muchas gracias, Estefanía. Bueno, es un tema bien interesante porque lejos de ser un tema que no esté visto o que no lo vean en las secretarías de obras públicas, yo trabajé 4 años en desarrollo urbano y obras públicas del Estado. Conozco la ley de obra pública. La ley de obra pública, afortunadamente, va estableciendo todos los pasos para llegar a un proyecto. Antes de que un proyecto sea ya proyecto, pues tienen que haber ciertos estudios, ciertos análisis, y tiene que haber una evaluación precisamente sobre el impacto, no nada más el impacto ambiental, sino el beneficio de la obra, porque ahí se van a invertir recursos públicos. Ya en la actualidad, con la ley también de participación ciudadana, pues ahí también encontramos una modalidad en donde la comunidad, ¿no? La parte, digamos, más afectada o más directa, en este caso de 5 de febrero, por ejemplo, pues es toda la ciudad, en donde la ciudadanía participa, ¿no? Participa en la elección de qué es lo que se va a construir y cómo se va a construir. Aquí, indudablemente, una gran parte para poder evaluar, digamos, esta situación y poder darle viabilidad, no nada más financiera, sino una viabilidad precisamente costo-beneficio y beneficio real a la comunidad, pues se tendría que analizar esto que yo comentaba, del análisis precisamente de esa pirámide de priorización de a dónde debe conducir una obra, ¿no? Y no nada más a la cuestión de la movilidad y al derecho a la ciudad, sino también estamos hablando aquí de algo todavía más profundo, ¿no? Que es la calidad de vida, ¿no? Todos hemos sufrido durante, ya casi 3 años, más de 3 años, sufriendo la calidad de vida. Si tú te tenías que transportar de sur a norte, de norte a sur en la ciudad y tenías que tomar la avenida 5 de febrero, bueno, ahí vemos un impacto en la calidad de vida terrible. A veces pasábamos en el automóvil 1 hora y media para poder llegar a un lugar, ¿no? Sin transporte público, todo totalmente topado.
y entonces pues ya ni hablemos que caminando, ¿no? Mucho menos, hay tramos donde ni siquiera hay banquetas, ¿no? Entonces creo que en la parte de evaluación, y para ser más específico, en la cuestión de la planeación, primero es respetar la ley. La ley ya establece esos requisitos, ¿no? La ley, tanto la ley de obra pública, los reglamentos de obra pública, municipales, en este caso porque estatal, es increíble que a la fecha todavía no exista un reglamento de obra pública estatal, de la ley de obra estatal, o sea, todavía no existe. Se mandató desde el 2009 en esa obra y nunca se aprobó un reglamento de obra pública, ¿no? Entonces, creo que esa es una situación muy importante que se debe de tomar en cuenta para planear efectivamente una obra y además, otra cosa que sí me gustaría resaltar aquí, la transparencia. Creo que para poder solicitar y para poder conocer el proyecto se tienen que hacer solicitudes de información y a ver si te lo dan y a ver si no te lo dan. Los proyectos de una obra pública, todos son públicos. No es que se lo tendrías ni siquiera que solicitar. Son documentos en donde deberían estar a la vista de las personas. Tenemos una ley de transparencia y tenemos también leyes que nos establecen qué es lo que debe haber de información pública, y creo que esa es una parte muy importante para que la ciudadanía pueda evaluar si la conveniencia o no de una ley. Gracias, Valdemar, por tu aportación y aquí tus respuestas. Entonces pasamos a la segunda pregunta, que ya no puedes escoger del mismo eje, del mismo frasco. ¿Qué te gustaría? A ver, teníamos derecho a la ciudad y participación ciudadana. Perfecto, es esta, participación ciudadana. No sé si se vean. Este es el que quedó. Y esta pregunta la hace el Parlamento Abierto Ciudadano y dice: además de la constitucionalidad, ¿qué peso tiene la convencionalidad para emitir una sentencia? Sí, bueno, ahora sí que aquí recordamos las clases de Derecho Constitucional. En nuestro sistema legal constitucional mexicano, evidentemente nuestra Constitución es la principal ley, ¿no? que nosotros tenemos. Sin embargo, a la par de la Constitución, tenemos la cuestión de los convenios y tratados internacionales de que México es parte. De ahí también que cuando México celebra convenios o tratados internacionales, estos tratados y estas convenciones forman parte de la regulación y están al nivel precisamente de la Constitución. Por ahí hay unas jurisprudencias de la Corte en donde algunos establecen que inclusive, habían algunas controversias en donde incluso la convencionalidad iba arriba de la Constitución y otros al revés, que la Constitución va siempre sobre la convencionalidad. Lo cierto es que México está obligado a cumplir con la convencionalidad. Nosotros hemos visto a través de los últimos años cómo a través de la convencionalidad, en diversas resoluciones de la Corte y de tribunales colegiados, hemos visto que se les ha respetado varios derechos al ciudadano en sentencias. Y aquí sí creo que es un punto muy importante, porque el hecho de que por convencionalidad se resuelvan situaciones particulares o incluso de colectivos en beneficio de estos mismos, quiere decir que nuestra legislación, la local, es decir, desde la Constitución y las leyes secundarias, no estamos cumpliendo con nuestro derecho que tenemos como ciudadanos para que las legislaturas nos garanticen esos derechos, inclusive sin necesidad de ir a una convencionalidad o a tratar de impulsar un procedimiento o un juicio internacional en la Corte Interamericana o en los tribunales de La Haya, es decir, en cualquier otro lugar. Lo que quiere decir es que nosotros estamos parcos y estamos escasos en nuestra legislación, ¿no? Eso obviamente se deja ver todavía mucho más cuando existen estados que en base al artículo 115 de la Constitución, pues obviamente tienen cierta autonomía y no regulan muchas veces leyes o armonizan leyes que ya están todavía inclusive aprobadas en la Constitución o modificadas en la Constitución o por convencionalidad, y mantienen ciertas cuestiones sin armonizar, ¿no? En muchos años tuvimos el problema en que la gente del mismo sexo no podía contraer matrimonio, ¿no? No le reconocían el derecho y
cuestiones también como del mismo, la despenalización del aborto, ¿no? Que se tiene que llegar a ciertos juicios constitucionales o inclusive a llegar a la convencionalidad para lograr que se le respeten los derechos a los ciudadanos. Gracias, Valdemar. ¿Alguien quiere continuar el diálogo con otra pregunta? César, tú que andas por aquí. A ver, Valdemar, no me veo en pantalla, pero derivado de lo que tú señalaste anteriormente, si bien es cierto, las organizaciones de la sociedad civil trabajamos por la progresividad de derechos. Ha habido graves omisiones por parte del legislativo para generar esa progresividad de derechos y realmente ha sido el Poder Judicial a través de sentencias quien ha emitido criterios a efecto de que estos derechos sean progresivos. Hay cierta preocupación por parte de las organizaciones de la sociedad civil en que en el marco jurídico actual vemos que la acción de que el juez tiene que irse a la literalidad de lo que establece la ley, lo limita para interpretarla e interpretarla a favor de la progresividad de derechos. Precisamente por eso planteamos el esquema de la convencionalidad. ¿Cuál sería tu criterio al momento de ser tú magistrado en ese sentido? Tenemos hasta 5 minutos, Valdemar. Sí, bueno, aquí tenemos que recordar también una cosa, ¿no? Si bien hay unas reglas muy estrictas para el efecto de emitir una resolución en donde se tiene que contar con una fundamentación y una motivación en cuanto a emitir una resolución sobre cualquier tema, también tenemos aquí que tiene que entrar el enfoque de las perspectivas, ¿no? Entonces, el enfoque de las perspectivas y ahora con la obligación constitucional de juzgar con perspectiva, ya sea de género, perspectiva de equidad social, cualquier tipo de perspectiva, creo que no necesariamente son resoluciones que recaigan únicamente en la cuestión interpretativa. Yo creo que aquí estas resoluciones de los derechos progresivos creo que tienen que estar muy encaminadas a que nosotros como nuevos juzgadores o como juzgadores ya de carrera tengan que aplicar estas perspectivas y ponerse, obviamente, con una empatía total, pues en los pies de la gente que está siendo juzgada. No hay impedimento para ello, es decir, siempre ha habido criterios que se realizan en base a una ideología. Tan es así que hay resoluciones en donde hay contradicción de leyes, hay contradicción incluso de jurisprudencias y acaban siendo resueltas en la Suprema Corte en un tipo de resolución de esos tipos de sentencias contradictorias. Claro, evidentemente, pues como lo comentaba hace un momento, la cuestión de la convencionalidad ha tenido que venir a suplir todas nuestras deficiencias legislativas, ¿no? Hablando no nada más de las legislaturas estatales, las legislaturas federales han también, obviamente, omitido legislar en muchos casos y no nomás me quedo ahí, ¿no? También inclusive se han dictado resoluciones donde pues no se ha respetado los derechos fundamentales y se tiene que acudir, como bien comentaba César, pues a la cuestión de la convencionalidad. Sin embargo, yo creo que la cuestión de las perspectivas, creo que es la parte más progresiva que ahorita se debe de contar en los juicios, ¿no? Y de ahí tiene mucho que ver que cuando alguien va a resolver un juicio, un procedimiento, forzosamente tenga que entrevistarse con las partes, ¿no? Alguien diría que a lo mejor no hay tiempo, ¿no? Yo creo que sí lo hay. Si un magistrado o un juez tiene un día, 2 días, 3 horas, 4 horas para revisar una sentencia, que muchas veces se les presentan en resumen, perfectamente pudiera resolverse y entrevistarse 5 o 10 minutos con la persona, inclusive si se trata de algún lugar, a trasladarse a ese lugar, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, Valdemar. Y con esto terminamos la sesión de las 2 preguntas. Ceci, te paso la voz. Gracias, muchísimas gracias, coronel. Bueno, pues con esto terminamos la parte del diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y te regresamos la voz, coronel, para que te despidas y des tu mensaje final, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, lo que yo le hablo a la gente y lo que he estado haciendo ahorita en campaña es tratando de conocer las problemáticas que tiene. Yo quisiera contarles de manera rápida qué es lo que me comenta la gente cuando voy y platico y le dejo mi flyer y le digo, oye, por favor, ve por mí y vota este 1 de junio.
vea la boleta rosa, el número 14, y ahí pon tu número, subráyame o circula mi nombre y con eso es suficiente. Lo que yo recibo de ellos es una cuestión que me da hasta a veces pena, ¿no? Porque hablan no nada más del Poder Judicial, en general lo voy a llamar así, de la clase de la abogacía, ¿no? Muchas quejas vienen de que ya vio a 5 o 6 abogados o a 4 que nada más le pidieron un anticipo y por su asunto no hicieron nada. Gente que ya tuvo también 3 o 4 abogados y luego revisamos, a veces me logran enseñar ahí sus papeles y los ves y dices, ah, caray, pues aquí, ¿qué pasó? Veo que sí hay una opinión acerca de los abogados, acerca de los tribunales, sumamente negativa. Creo que mucho tiene que ver también con todos estos años pasados en donde pues el Poder Judicial y los funcionarios del Poder Judicial, pues muchos se escondían atrás de un escritorio, ¿no? Y no tenían un contacto con la sociedad. Creo que esta reforma y la final de la reforma, pues lejos de ser una cuestión para destruir a un poder, creo que nos va a servir para reconstruirlo, ¿no? Una reconstrucción de tratar de contar con jueces mucho más abiertos a la sociedad, mucho más abiertos a platicar con la gente, no solo a resolver el expediente así como está. Creo que sí nos va a servir esta reforma. Desde luego que no es lo único que se requiere. Hay que modificar no nada más la ley de amparo, que ahorita ya tiene unos plazos menores, ¿no? Ya con la reforma de 2025. Hay que modificar también las leyes de civiles, estatales, las de procedimientos, inclusive las leyes federales de oralidad. Todos este andamiaje de ley se tiene que modificar porque ese es lo que nos puede dar una velocidad más rápida. La ley de amparo solamente se benefició un poco en los plazos, pero en lo que se refiere al juicio de amparo, que es cuando ya terminas el proceso, ¿no? En el caso de amparos directos, que están en los tribunales colegiados. Creo yo que sí tiene que haber bastantes reformas, además ya en el área penal, que no es la que me toca a mí, yo voy al área civil administrativa, pero claro que en el área penal tiene que haber una reforma también a la cuestión de las fiscalías, los ministerios públicos, los procedimientos, y ya tenemos una ley de víctimas, pero creo que también ahí hay muchas áreas de oportunidad en las leyes federales y estatales de víctimas en cuanto a la reparación, de verdad, una reparación integral en cuestión de los daños que se causan a las personas, ya sean delitos o inclusive por cuestiones de responsabilidad patrimonial de los estados, ¿no? ¿Cuántas veces vemos que hay afectaciones de parte de gobiernos, ya sea en carreteras por donde quiera, afectan ejidos, afectan particulares, no cumplen con la ley de obra, como hablábamos en la primera pregunta, y acabamos, los asuntos acaban en asuntos, en amparos. Ya para terminar, pues yo nada más lo que quisiera es solicitar a la gente que pues salga a votar el 1 de junio, que vote por quien quiera, que si los quieren obligar en un gobierno a ir a votar por alguien, pues que no lo hagan, que voten en conciencia. Ahí están nuestros expedientes, ahí están las propuestas. Mis propuestas son inclusión, cercanía, sensibilidad. Esas son mis aportaciones y ojalá y vean este video y bueno, pues yo con eso me estaré despidiendo y yo les agradezco a ustedes como miembros de la sociedad civil todas las aportaciones que hacen, porque sin ustedes yo creo que ni siquiera nos conocería mucha gente, ¿no? Muchas gracias, Walter, Estefanía, Cecilia, César. Muchísimas gracias, coronel, y muchísimas gracias a todas las personas y organizaciones que estuvieron involucradas, que están involucradas en la realización de estos diálogos. Entonces, damos por terminado este primer diálogo, lo tendremos en nuestras redes sociales y pues nada, pues por ahora nos despedimos. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias.